continúe con otras sesiones de capacitación. De nuevo, Giancarlo, Isaac, muchísimas gracias y los despedimos. ¿Mm? Eh, E inmediatamente, anticipamos que iba a ser una jornada intensa, pasamos al segundo bloque, ¿m? En el que nos mantenemos en el aire, pero un poco más alto, porque ahora pasamos de los drones a los satélites. El foco es en tecnologías satelitales para trazabilidad y monitoreo. Aquí vamos a plantear, nuestros especialistas en realidad invitados van a plantear aspectos vinculados a la teledetección y el monitoreo satelital, qué es lo que está detrás de esto, los fundamentos de las imágenes satelitales y herramientas de análisis y algunos casos reales de uso en el agro. De nuevo, para qué se pueden usar y se usan y para qué no. ¿M? No todo sirve para todo. Entonces, para esta sesión hemos invitado por un lado a Antonio Sánchez, por otro lado a Estefanía Puricelli, quienes ya están aquí. Yo los voy a presentar rápidamente y antes de presentarlos les voy a agradecer especialmente el tiempo que que dedican a compartir con nosotros toda la trayectoria y conocimiento que tienen en cuestiones vinculadas a satélites, ¿no? Antonio es el coordinador de NASA Harvest para América Latina y NASA, digamos, no lo voy a decir en términos rigurosos, Antonio luego me va a corregir, pero la división de NASA enfocada en la agricultura y en el uso de imágenes satelitales en agricultura. Y es responsable de diseño, desarrollo y arquitectura de las aplicaciones de GeoGlam Crop Monitor. Básicamente, Antonio se enfoca en la implementación de herramientas eh, orientadas al monitoreo agrícola, satelitales siempre, a través de productos derivados de, como decías, de imágenes satelitales. Y Estefanía eh, es economista agrícola con experiencia en inteligencia de mercados, cadenas de valor sostenibles y agricultura digital, y trabajó en múltiples organismos, entre ellos FAO, de Naciones Unidas, la Bolsa de Cereales de Argentina, WWF, o sea, el Fondo Mundial para la Naturaleza, y la Universidad de Maryland y NASA Harvest en distintas iniciativas. Entonces, Estefanía, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí y es todo de ustedes el escenario. Es todo de ustedes el escenario. Muchas gracias, Federico. ¿Se me escucha? Creo que sí. Muchas gracias Sí, por perfecto. la presentación. Como siempre, un placer participar de los eventos que organizáis desde ICA, que pensamos son súper interesantes y, bueno, generan un contexto de crecimiento espectacular. Así que muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar aquí. Y, bueno, Estefanía, si te parece, me pongo yo con la primera parte y ya Sí, luego te dejo a ti, ¿vale? perfecto, gracias. Vale, yo me voy a encargar de la parte más técnica o aburrida, que ya veréis que bien nos lo vamos a pasar, cubriendo un poquito los fundamentos de sensoramiento remoto y un poco su aplicabilidad en el monitoreo de la agricultura en general y en el desarrollo de aplicaciones en particular. Y si vamos a intentar ver también, como bien decía Federico, qué se puede hacer con qué, porque efectivamente no todo vale para todos los casos y para todos los problemas. Entonces, bueno, vamos allá. Federico, Estefanía, si se me va mucho el tiempo, por favor, sin ningún problema, me lo decís. Bueno, Perfecto, Antonio. Tomado el mensaje. sí. En esta presentación vamos a intentar resolver algunas preguntas así que yo creo que todos nos planteamos cuando empezamos a jugar con datos procedentes de satélite. Primero, ¿qué es esto de la teledetección? ¿Por qué es útil? ¿Qué tan amigable resulta de usar? Porque en algunos casos no lo es para nada, en otros casos sí es un poquito amigable. Y cómo de accesibles también son los datos. Muchos de estos datos son más amigables también con el usuario y otros son realmente ásperos. Ahora, por dar un poquito de contexto, a mí me gusta siempre empezar resaltando que es imperativo apoyarse de imágenes que proceden de sensoramiento remoto, porque cuanto más información y más datos le podamos proporcionar a las personas encargadas de tomar decisiones, mejores decisiones podrán tomar, serán decisiones informadas. Y luego, en el contexto actual que vivimos, hay como dos conceptos muy importantes que tenemos que tener siempre en mente, que es la resiliencia climática y la seguridad alimentaria. Esto va de la mano de otros conceptos.
siempre me gusta agregar este gráfico porque es alarmante un poco el crecimiento exponencial de la población en el mundo, lo que bueno, se traduce en que cada vez hay una creciente necesidad de alimentos en el mundo. Cada vez tenemos que ser más eficientes, tenemos que aumentar la productividad y tenemos que hacerlo mejor para poder cubrir las necesidades de todos. Y que estamos, y Antonio, esto perdón. automático, y no lo Ahora hace. sí, Ahí se ve. Vale. ahí perfecto. ¿Mm? Lo de las preguntitas que estaba antes comentando estaban aquí. Sí, vamos a intentar resolver estas cuestiones acerca de la teledetección, qué es, por qué es útil y cómo realmente podemos abordar esto. Los tres puntos de los que estaba hablando, que son las decisiones informadas, cuanto más datos tengamos, más masticados estén, más procesados y más entendibles sean, mejor. Porque las personas que tienen que tomar las decisiones, en muchos casos, no tienen por qué ser expertos ni en teledetección, ni en procesado de datos, ni en desarrollo de aplicaciones. Entonces, cuanto más masticada esté esta información, será mucho mejor para todos. Y luego las dos cuestiones que planteaba son la resiliencia climática y la seguridad alimentaria. Primero, por un escenario en el de crecimiento de población exponencial, en el que efectivamente cada vez las necesidades de alimentación, de producir alimentos son más altas, más dramáticas, tenemos que hacerlo de manera más eficiente y mejor, tenemos que hacer más y mejor. Igual que un escenario de cambio climático, que un poco nos está metiendo en un terreno desconocido, donde las prácticas tradicionales de agricultura pues dejan de ser tan efectivas porque el escenario ya no responde a las condiciones a las que estábamos acostumbrados. Entonces, tenemos más lluvias o tenemos menos lluvias, tenemos más temperatura o tenemos menos temperatura, de forma global, en algunos casos de una manera más acusada y en otros de una manera menos acusada, pero hay un cambio en lo que se venía conociendo como normalidad que ya no existe. Como nota simpática, en los productos que nosotros desarrollamos en NASA Harvest siempre nos apoyamos en una media de 5 años. Pues esta media de 5 años se está totalmente distorsionando en los últimos años. Ya cambia muchísimo. La variabilidad de esta media está haciendo que se empiece a convertir en una anomalía de 5 años. Y por último, sostenibilidad. Porque bueno, esto efectivamente antes decía que tenemos que producir más y mejor, pero idealmente en un escenario en el que no agotemos todos los recursos naturales de una, porque bueno, la idea es que podamos seguir manteniendo la producción, sino incrementarla, respetando un poco los recursos y encontrando un equilibrio por el cual podemos mantener esos niveles de producción en el tiempo. Vamos a meternos con los fundamentos básicos de la teledetección. Aquí vamos a tocar un poquito de teoría. Así que bueno, vamos a intentar hacerlo ameno. ¿Qué es la teledetección? Sospecho que esto ya hemos estado hablándolo un poquito hoy, porque vamos de la mano con los drones. Al final es el mismo concepto, ¿no? Es obtener información sobre un objeto sin tener un contacto directo con él. En- Cuando hacemos otras presentaciones aún más básicas, siempre empezamos como que teledetección es aquello que tú percibes por tus ojos, por tu nariz y por tus oídos, pero nunca con tus manos, con el sentido de tacto. Pero bueno, eso traducido a dispositivos, teledetección es la información que puedes recibir a través de una cámara, a través de una estación meteorológica, un sensor que incorpores en un avión o en un dron y bueno, y la parcela que nos va a ocupar más a nosotros en nuestra presentación son los sensores que tienen incorporados los satélites que están en órbita sobre la Tierra. Y aquí es donde empieza el baile. Hay un baile que hacemos, que aquí hago eco de una cosa que estaba antes comentando Isaac, que es bien interesante. De todos podemos identificar un cultivo de una forma muy particular desde el suelo, mientras lo estamos mirando, pero enseguida que te elevas un poquito, la imagen puede ser completamente diferente. Entonces aquí empieza ese baile de intentar interpretar lo que somos capaces de identificar con nuestros propios ojos desde la Tierra, luego a través de una imagen satelital, que se puede ver, mira, aquí he puesto dos ejemplos rápidos, donde empiezas a observar cosas distintas. Entonces empieza ese baile de buscar esos patrones, esas áreas de interés, pero teniendo en cuenta la escalabilidad y la perspectiva que nos ofrece todo esto. Aquí empezamos ya también a hablar del por qué, ¿no? Usar una imagen satelital. No es que utilices una imagen satelital como tal, estás utilizando un registro histórico de imágenes sobre una región de manera constante. Estás utilizando un archivo, entonces te permite tener una perspectiva sobre una área espectacular, una trayectoria que en algunos casos te lleva atrás
hasta década. Puedes hacer análisis históricos en la evolución del uso de suelo o de un cultivo en concreto, cómo ese cultivo ha obedecido a diferentes situaciones climatológicas con los años. En general, con los productos satelitales, lo que tienes es una cantidad de recursos a tu disposición que te puede permitir hacer cualquier análisis relacionado con climatología. Nosotros en esta presentación nos vamos a centrar mucho en índices de vegetación, porque es como el producto estrella de lo que hemos venido realizando por ya casi 20 años, pero hay mucho más. Hay mucho más productos, modelos y productos derivados de imágenes satelitales que tienen una aplicabilidad clara en agricultura, humedad de suelo, temperatura, precipitación, evapotranspiración. Y tienes un repertorio que te permite hacer análisis climatológicos de regiones pues, muy completos, abarcando incluso en algunos casos varias décadas. Y esto se debe todo pues, bueno, a la constelación de satélites que tenemos dando vueltas a la Tierra. Esto es una imagen donde solo se incluyen bueno, los relacionados con NASA. Hay mucho más de otras agencias. Pero bueno, aquí estamos siendo un poquito corporativos también. Muchos de estos satélites ya están en desuso o están a punto de ser decomisionados. Eso quiere decir que no van a ofrecer nuevas imágenes, pero no quiere decir que el histórico desaparece. Son satélites que han estado funcionando décadas y, como digo, hay un archivo histórico, hay un registro de la Tierra histórico que te remonta a 3, 4 décadas, lo cual, y que esto no nos oigan desde Estados Unidos, hace un poquito difícil de explicar que no haya un cambio climático. Vamos a hablar un poquito de forma somera cómo funciona el sensoramiento remoto a través de un satélite. Aquí lo indico, sensores pasivos, luego vamos a matizar un poquito qué es un sensor pasivo y un sensor activo, pero nos centraremos mayormente en estos. Entonces, el flujo realmente es muy sencillo. Tienes un satélite recibiendo energía reflejada desde la Tierra. Esta energía, en nuestro caso, proviene del Sol. Esa energía que recibe el satélite lo convierte en información, lo convierte en una imagen que se transmite de vuelta a la Tierra. Los datos transmitidos en la Tierra todavía no se pueden utilizar, son datos en crudo. Eso se somete a un proceso de procesado, a un proceso de limpiado, de corrección, correcciones que se me ocurran rápido, capa de nubes, aerosoles, incluso ángulo de la captura de la imagen, una serie de correcciones. Que eso ya sí ofrece un producto final, una imagen, que ya un científico o una persona con conocimiento de imágenes satelital ya pueda comenzar a hacer un análisis sobre ella. Pero bueno, este viene a ser más o menos un proceso estándar de obtención de imagen, su preprocesado y su puesta a disposición del público. En el caso de los datos provenientes de NASA, son además todos de libre acceso, por mandato federal. Luego, por aclarar el tema de sensor pasivo, sensor activo, que si no queda así un poquito, que parece que nos lo hemos inventado. Lo que hemos estado hablando era particularmente el sensor pasivo. Un sensor pasivo no es más que necesita una fuente de energía externa. En este caso, el Sol. El Sol manda un montón de energía a la Tierra en forma de espectro. Parte de ese espectro rebota contra la superficie y parte de lo que rebota es percibido por el satélite. Y eso es lo que se convierte en una imagen. Un sensor activo, por otro lado, no necesita una fuente de energía externa. Es el mismo sensor el que tira unas ondas y luego recibe el rebote de esa onda. En este caso sería, por ejemplo, el radar. Un sensor de radar sería activo. Es el mismo el que envía las ondas y las recibe. Es interesante porque, como veremos más adelante, tienen características diferentes, que en algunos casos, pues bueno, se pueden complementar bastante bien. En otros casos, no. Aquí, simplemente, como volver a matizar el tema de la energía procedente del Sol, la radiación, las ondas que vienen del Sol no llegan todas a la Tierra. No llegan todas a la Tierra y luego tampoco somos capaces de analizar todas. Pero bueno, depende de su longitud de onda. No queremos entrar en demasiados conceptos físicos en esta presentación, pero bueno, sí aclarar ese concepto. Igual, sin querer profundizar demasiado, la atmósfera también hay un proceso en el que interactúa con la energía que proviene del Sol y las diferentes capas de la atmósfera es verdad que absorben, dispersan y, bueno, y hace que rebote, que no llegue a la superficie un montón de esta energía que nosotros recibimos. El ozono, eso lo sabemos todo, la famosa capa de ozono con la que crecimos, que parece que ya no es un problema, que eso desapareció hace 20 años. Y luego, un caso muy popular entre
La gente que se dedica al remote sensing, pues el vapor de agua, los aerosoles, las nubes, que bueno, suponen un problema porque absorben y dispersan mucha de la radiación que llega del sol y no podemos ver lo que hay debajo. Eso se traduce en estas famosas imágenes de satélite. Cualquiera que se haya entrado en Google Earth o bueno, en Google Maps habrá visto algunas nubes en alguna región. Bueno, pues esa nube ha impedido que la energía llegara al sol, sea como se ha reflejado antes de tiempo, y eso es lo que ha capturado el satélite. Resumiéndolo un poquito. La energía que viene del Sol es un espectro y no todo ese espectro lo capturamos luego en el satélite. De lo que luego capturamos en el satélite, lo vamos clasificando en diferentes bandas. Lo voy diciendo porque luego la palabra banda va a sonar mucho en diferentes diapositivas que vienen más adelante. Bueno, clasificamos esta energía en forma de bandas y luego, dependiendo del satélite, dependiendo del sensor, tendrán más capacidad de percibir diferentes bandas del espectro que recibimos del Sol. Al final, una cuestión de energía, ver que rebota contra el suelo y ver que somos capaces luego de leer o de ver con un satélite. Añadir también, por como para darle también una explicación a por qué este tipo de información es útil en la agricultura, es que esta energía que recibimos del sol y luego se refleja de vuelta, interactúa de forma diferente dependiendo del material. Entonces, con las plantas, con la vegetación, tiene un comportamiento muy particular en según qué bandas y, por ejemplo, con estructuras, suelo, agua, tiene otro comportamiento totalmente diferente. Y esto es útil luego de cara a discriminar, de cara a construir productos relacionados con la vegetación o identificación de cuerpos de agua o zonas urbanas. Vale. Y dicho toda la física, me he permitido la libertad de hacer un gráfico pues un poquito más ameno, un poco simplificando al final del día cómo nos referimos a estas cosas, ¿no? En qué categorías realmente dividimos los sensores a la hora de abordar según qué problemas. Pues tenemos una categoría de óptico que cubre normalmente el espectro visible y también el infrarrojo cercano, que no es visible al ojo humano, pero es súper útil en agricultura. Entonces, este tipo de datos es lo más similar a lo que nosotros identificamos con el ojo. Si vemos una imagen del espectro visible, nosotros lo identificamos perfectamente. De nuevo, Google Maps. Google Maps, la opción de satélite, y identificamos perfectamente los paisajes, el entorno y la naturaleza. Es lo más similar a lo que percibe el ojo humano. Entonces, esto tiene una serie de facilidades. Tiene una fácil interpretación. No hace falta ser un experto para mirar una imagen de este estilo e identificar una zona boscosa, una zona urbana, un lago, un mar. Tiene una fácil interpretación a simple vista. ¿El problema es que tiene? Que está afectado por nubes bueno, aerosoles, partículas en suspensión. Allí donde hay una nube, partículas en suspensión, puede ser que no llegues a ver el suelo. Entonces, si necesitas utilizar esta imagen para realizar un análisis, eso se puede convertir en un problema. El otro tipo de sensor, el radar, los que decíamos antes, sensores activos, los que envían las ondas y al mismo tiempo recogen el rebote. Estos tienen ventajas de que pueden funcionar de día y de noche, porque no dependen de la energía del sol. Le trae sin cuidado. Estos envían su propia energía y también la reciben. Por la longitud de onda que tienen, son capaces de penetrar nubes y las gotas de lluvia. Y en algunos casos incluso también son capaces de atravesar ciertas hojas, ciertas copas de los árboles también son capaces de sortearlo. Con lo cual, bueno, hay que tener cuidado. Es parte del problema que presentan este tipo de datos. Son imágenes difíciles de interpretar. Nosotros, como nota a un lado, hemos planteado proyectos para integrar radar en zonas de alta nubosidad y a lo mejor cubrir ese gap que existe en la generación de índices de vegetación en zonas con alta presencia de nubes. Bueno, es una cosa que efectivamente se puede hacer, pero una cosa que requiere trabajo, que requiere mucho procesado y que requiere mucha interpretación. Entonces son imágenes más complicadas de encontrar según qué aplicabilidad. Para ofrecer las ventajas de que les da igual que una zona esté nublada, que una zona tenga lluvia, que una zona que esté de noche o que sea de día. Siempre vas a obtener datos. Y por último, sí que me he atrevido a hacer una clasificación aparte del infrarrojo térmico, porque no me obedecía, no me ha salido encuadrarlo con otras partes del espectro visual, que es de este sensor que detecta literalmente la radiación térmica procedente de la Tierra y muy útil para
para ciertos tipos de proyectos. Bueno, detección de incendios, sobre todo cosas a gran escala porque la resolución es bastante baja. Entonces es más difícil de utilizar, por ejemplo, en un proyecto de agricultura de alta resolución. Es muy complicado, porque bueno, la resolución es muy pequeña, pero igual es bastante constante en el tiempo. Vamos a hablar de la resolución, ya que hemos mencionado el tema de la resolución del térmico, vamos a hablar un poquito de las diferentes resoluciones que tenemos en los datos procedentes de satélite. Un ejemplo rápido que nosotros siempre decimos en estas charlas es la comparación de una foto tomada con un celular del año 2007-2009, cuando empezaron los smartphones, y una que se toma ahora. Hay una diferencia abismal. Ahora, pues la nitidez es espectacular y en resumen tienes muchísima más detalle y tienes mucha más información de una foto actual que una foto obtenida hace tipo 16 o 18 años. Pues bueno, va un poco de eso. En, Cuando hablamos de datos satelitales, tenemos que hacer referencia a tres tipos de resolución. La espectral, que obedece a esta energía que viene del Sol, a esta longitud de onda y la capacidad que tiene un sensor de percibir más anchos de banda de esta energía procedente del Sol. Luego tenemos la temporal, esta también es súper intuitiva, que es básicamente el tiempo que tarda un satélite en volver a pasar por la misma zona del planeta, donde acaba de tomar una foto. Y la resolución espacial es el ejemplo más claro con el iPhone 14 o 15, el que sea el último. El tamaño del píxel es infinitamente más pequeño que el de un celular de hace fácilmente 15 años. Vamos a verlas una a una. La multiespectral. La resolución espectral. Vamos a ver la capacidad que tiene un sensor para detectar diferentes anchos de banda. En este caso, mira, aquí hemos ejemplificado con el rango visible. Entonces, un sensor que sea capaz de detectar estas diferentes bandas, pues sería un sensor multiespectral que sería capaz de identificar las bandas que corresponden con el visible. La distancia se mide en nanómetros, pero es que no me quiero meter en datos físicos importantes, pero por dar la explicación, es la capacidad que tiene un sensor de leer diferentes anchos de banda de la energía procedente del Sol. ¿Y esto por qué es? Por darle un poquito volviendo al concepto de antes. Diferente partes del espectro reacciona de manera diferente con el tipo de superficie. Entonces hay partes ahí en esta foto se señala, por ejemplo, visible el infrarrojo cercano que tiene una reacción muy particular con la vegetación. Por eso es tan útil para la agricultura. El infrarrojo cercano tiene una relación también súper particular con el agua. Desaparece. Entonces es muy útil a la hora de identificar cuerpos de agua. Entonces esta es la idea. La idea es, los sensores al final tienen la capacidad para detectar todas estas bandas y eso es lo que le hacen al final más útil o menos útil para según qué proyecto. En resumen, resolución espectral es la capacidad que tiene un sensor para detectar X bandas del espectro de energía que viene del Sol. Y bueno, ¿por qué es útil? Mira, este es un ejemplo muy visual. Mira, esto es haciendo uso del visible y del infrarrojo cercano. Podemos construir lo que se llama el falso color. Entonces, la imagen de la izquierda es utilizando el azul, verde, rojo, que es el visible, lo que ve el ojo humano. Y si incorporamos el infrarrojo cercano, aparece ahí una extraña anomalía. Una extraña anomalía que al ojo humano no, no se percibía. Entonces, esto pueden ser varias cosas en este caso. No tenemos el detalle de por qué, pero pueden ser varias cosas. De repente, una zona con más presencia de agua, una zona que a lo mejor tenga una inundación, una zona que la vegetación si esto está haciendo un índice de vegetación, esa región a lo mejor la fotosíntesis no está funcionando como debe de funcionar. Te da algo, te aporta un extra de información que a partir del visible no lo puedes obtener. Resolución temporal, es lo que estábamos diciendo antes. Es la frecuencia con la que un satélite completa una órbita. Y el concepto de órbita aquí es volver a pasar por el mismo punto otra vez. Entonces, dependiendo de los satélites, esta resolución temporal cambia. Históricamente, antes de la irrupción también de los satélites comerciales, la cosa funcionaba así. Baja resolución tenía una alta frecuencia temporal, una alta resolución temporal, y alta resolución espacial tenía
una baja resolución temporal. Por ejemplo, Landsat, ahí sale cada 16 días. Pues date cuenta, si tú necesitas utilizar imágenes de lo que era antes alta resolución, que ahora se llama media resolución, para hacer un proyecto que quiera monitorear la evolución de un cultivo, de repente este producto no te da, porque vas a tener una imagen cada 16 días y tienes que contar que esas imágenes tienen que estar libres de nubes porque esto es óptico. Entonces, en el mejor de los casos, tienes una imagen cada 16 días. Y en esos 16 días, la verdad que puedes perder muchas de las cosas que le pueden ocurrir a un cultivo en ese periodo. La evolución del índice de vegetación, la evolución de cultivo, puedes perder un problema que haya tenido en esos días. No es tan efectivo. Bien es cierto que ahora la combinación de Landsat 8 y Sentinel-2 sí que reduce mucho ese gap de tiempo y sí que se puede llegar a utilizar para agricultura un poquito la media alta resolución. MODIS, que está a punto de desaparecer de nuestras vidas, pero Modis tenía una resolución temporal de 1 o 2 días, era espectacular. Lo que pasa es que tiene una resolución espacial bajísima, pero cada 1 o 2 días tenías una imagen. Este producto ha sido estrella en detección de incendios y trabajos a gran escala, en sitios donde, como por ejemplo Argentina, donde hay fincas de tamaño gigantesco, pues es bastante útil, porque además cada día le puedes hacer un seguimiento a los cultivos diario, literalmente. Como nota, sí, en el mundo de los incendios forestales, los incendios y puntos de calor, es un producto que ha dado mucho juego. Y luego los sensores comerciales, cada 1 o 2 días. Planet, si tiene esa frecuencia, lo que pasa es que con Planet, pues hay que pagar. Pero los productos comerciales son de pago y por lo general bastante caros. Tengo una tabla más adelante que más o menos indica de forma orientativa de qué rangos podemos movernos. Entonces, bueno, es cierto que es un producto pues muy atractivo, tiene una resolución temporal buenísima y además tiene muchísima resolución espacial, pero es de pago. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer y quién lo esté financiando, es viable o no es viable. Por último, la resolución espacial. Mira, aquí tenemos 3 imágenes de 30 metros, 100 metros y 300 metros. Al final, una resolución de 30 metros no quiere decir más que esto. Las imágenes están todas formadas por píxel, pequeños cuadraditos. Una resolución de 30 metros quiere decir que los cuadraditos cubren 30 metros por 30 metros del suelo. 100 metros, 100 metros por 100 metros. Y los 300 en los que se movía, creo que Modis o Beers, pues mira, al final eh, se desvirtúa un poquito, ¿no? La imagen real de lo que estamos mirando realmente. Porque además, se somete a un proceso ahí de normalización de los datos. Al final, un píxel es la media de la información que tiene dentro. Y es mucho resumir. De nuevo, para lugares del mundo donde hay fincas donde 300 metros no has cambiado de finca, esto puede funcionar, pero hay otros lugares del mundo donde esto simplemente no vale. Nosotros hemos encontrado desafío con esto en Centroamérica, es imposible de hacer algo relevante, algo que realmente marca la diferencia utilizando baja resolución en una zona, primero con una alta nubosidad y segundo con baja resolución. No se puede. Otro ejemplo de diferente resolución. Este es que me encanta ponerlo porque me resulta hasta cómico. Zona del área del Mangle de Belice. Tenemos a la izquierda una imagen con píxel de 1 metro, donde se ve perfectamente lo que estamos mirando. A resolución de 30 metros se intuye más o menos lo que estamos mirando. Parece realmente el gráfico de 8 bits de un videojuego de los años 80. Y lo de la derecha no tiene ningún sentido. Lo de la derecha no tiene ningún sentido. Entonces, pues no, directamente no puedes aplicar, no puedes hacer nada que tenga sentido en esa región a esa resolución. Otro ejemplito, lo hemos llevado a un evento que ocurrió en Perú. ¿Y por qué? Porque, bueno, quería traer algo de Planet y Planet, a pesar que es de pago, sí que tiene una galería de datos libres. Una galería de datos libres donde puedes navegar, buscar qué imágenes van subiendo ellos de manera amistosa para que veamos su resolución. Resulta que tenían esta, de un evento, me parece que hubo un vertido de petróleo cerca de la costa y he intentado buscar imágenes similares de media resolución Sentinel en el medio, que es a 10 metros. Perdón, la imagen de Planet es la de la derecha, en este caso, la de alta resolución. En medio tenemos la media resolución con Sentinel de unas fechas similares y lo de la izquierda es baja resolución MODIS, que igual. Se ve que bueno, se pierde un poquito la perspectiva. Dependiendo de lo que quieras hacer,
pues te va a valer o no te va a valer. Si quieres hacer un monitoreo de costa, a lo mejor la, la baja resolución no debería de ser la primera opción. Media resolución alta, sí, y altísima, sí. Como nota aparte, un proyecto de monitoreo de costas que estamos realizando en Chile, solo nos estamos apoyando Sentinel, Landsat y los drones. Estamos utilizando drones, como haciendo referencia a los compañeros que han hecho la presentación anteriormente, porque son tremendamente útiles. Hemos trabajado con muchos archivos como Mosaico que mapeaban la costa también espectacularmente. Una igual, he armado una tablita un poquito resumiendo para intentar capturar como las ventajas y desventajas de tres resoluciones tipo. Estos obviamente no son los tres únicos productos de esta resolución, pero sí como sirven a modo de ejemplo de qué puedes hacer y qué no puedes hacer con las diferentes resoluciones. Datos como Planet, alta precisión, muchísimo detalle, espectacular, pero el costo es alto y la cobertura gratuita es poco menos que simbólica. Luego, Sentinel-2, que también no podemos abrazar a Landsat 8, pues tiene un buen balance entre el tipo de resolución que ofrece y la cobertura. Sí, está afectado por las nubes. Entonces, cualquier producto que queramos desarrollar, cualquier trabajo que queramos realizar sobre una zona con alta presencia de nubes, se va a ver sin duda impactado. Se va a ver impactado por las nubes, igual por la repetición que no es tan alta, bueno, se puede ver impactado. Y bueno, la baja resolución, pues cobertura diaria, súper frecuente, pero sin detalle ni precisión. Entonces, para cosas a gran escala, eh, excelente, para cosas a menor escala, no. Sirve, nosotros en muchos casos también sirve la baja resolución para eh, intentar orientarte un poco en el análisis de una región. Si es capaz, el procesado es más liviano, es más ligero. Entonces, si es capaz de marcarte algo raro que está ocurriendo en alguna región, bueno, luego puedes intentar realizar un procesado un poquito más pesado con datos de mayor resolución. Pero si no, ya la utilidad real empieza a ser reducida en el contexto que vivimos. Vamos a cambiar un poquito a aplicaciones en agricultura. ¿Cómo voy, Federico? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estamos en tiempo ahí? Bien. Sí, tenemos unos 45 minutos más en total. Oh, Em, madre mía, vale, me he comido ya. Necesitamos prever por lo menos unos 15 o 20 de preguntas. Ya Vale, empezaron a aparecer algunas. ¿Mm? vale. Eh, bueno, Estefanía, mil disculpas. Estefanía, mil disculpas. Ya me apuro. Me estoy comiendo todo el tiempo. Voy rápido entonces con aplicaciones en agricultura. Vale, aplicaciones en agricultura es un poco ya una cuestión obvia con todo lo que hemos hablado. La capacidad de poder detectar expansión o reducción en áreas cultivadas a lo largo de los años y evaluar la salud de los cultivos mediante índices de vegetación. Los índices de vegetación, digo, lo voy a comentar aquí rápido, porque hablo mucho del NDVI. Se va a salir mucho en la cuestión esto del NDVI, que, bueno, pues el NDVI es una medida que sirve para medir la salud de los cultivos. No quiero entrar en la fórmula ni cómo funciona, pero bueno, a través de la clorofila de la planta y evaluando a través de ello si está haciendo la fotosíntesis de una manera correcta o no, somos capaces de crear un índice que nos diga si un cultivo tiene mayor o menor salud. Entonces, esto es útil por eso. Es un indicador fácil de calcular, rápido de calcular, que te puede dar un vistazo rápido de una zona con vegetación si está con buena salud o con mala salud. Más, la curva del NDVI. Esta es una curva tipo del crecimiento de un cultivo, tipo de cuando crece, florece y cuando llega ya la cosecha y cómo va desapareciendo. Entonces, esto sería la curva tipo. Diferentes tipos de cultivo también manifiestan curvas relativamente distintas, pero bueno, para hacer un ejemplo general nos vale. Este índice también nos sirve para hacer bueno, esto es la quimera, ¿no? Si tienes un cultivo sano, podrías llegar a extrapolar a datos de rinde, ¿no? Pero bueno, un índice de vegetación alto te puede presuponer que vas a tener un rendimiento alto en ese cultivo. La traducción directa de índice de vegetación a rinde no está tan claro. Hay mucha literatura al respecto, pero yo creo que todavía nadie ha dado con el santo grial. Y luego también es fundamental para detectar las diferentes fases fenológicas de un cultivo, para construir los calendarios de cultivo que para gente como nosotros son muy útiles. Vamos rápido con esto, una comparativa de
haciendo eco a lo de identificar la evolución de los cultivos en diferentes regiones. A la izquierda tenemos una imagen de 2015 y a la derecha una imagen de 2024. La primera de Landsat, Sentinel-2, la de la derecha, entonces resoluciones similares. Y en rojo he marcado zonas que antes no estaban, eh, no eran zonas de cultivo y ahora parecen identificarse como zonas de cultivo. Sí, perdón, si aplicamos la capa de índice de vegetación, si la construimos, se ve como además la zona de vegetación resalta más sobre cualquier otra cosa. Se ve claramente cuáles son las zonas con vegetación, ya sean cultivo o no. Y rápido, porque tengo que dejarle tiempo a Estefanía. El índice de vegetación es útil por sí, pero además es increíblemente útil, en mi opinión, si lo comparas, si generas la anomalía. En la izquierda tenemos un mapa reciente del índice de vegetación en la costa de Perú y a la derecha es el mapa con la anomalía que es, se está comparando los datos actuales con la media de los últimos 5 años. Entonces puedes ver en qué zonas estamos mejor que en los últimos 5 años, qué zonas están peor y qué zonas se mantienen más o menos en la media. Como nota aparte, en las aplicaciones que nosotros realizamos, sin duda alguna, la anomalía es mucho más popular que el NDVI. La gente al final necesita ese contexto que le da de, bueno, esto está bien o mal, pero entre la izquierda tú puedes ver que algo esté bien o mal, pero cómo está respecto a los últimos 5 años o 10, a pesar de que, bueno, la media va cambiando en el contexto de cambio climático. Más cosas. De aplicaciones en agricultura con datos satelitales en la elaboración de mapas específicos de cultivo. Aquí voy a enseñar tres rápidamente, que son los que utilizamos en GeoGland Crop Monitor, información que recibimos de nuestros partners en los diferentes países. Ellos tienen sus mapas de cultivo específicos, los comparten con nosotros y nosotros generamos máscaras globales, lo cual es muy bueno a la hora de procesar información satelital, que normalmente es pesada, y esto hace que sea un poquito más liviano y específico a las necesidades. Esa sería la de soja, tenemos maíz y me quedo un poquito más en la de arroz, porque en la de arroz tenemos datos de Perú y luego si hay un momentito de charla, tertulia, podemos volver a sacar esta diapositiva para ver si esto refleja algo de verdad o no. Yo soy de España, como alguien habrá notado por mi acento, y por ejemplo, la máscara genérica de arroz en España no la pone bien. Entonces, me veo en la incómoda posición de defender estas máscaras como un proceso de generación científica con el orgullo patrio del arroz no está donde tiene que estar en mi país. Datos disponibles y herramientas. Ya muy rápido. Como compartiremos los slides, bueno, aquí he puesto un pequeño compendio de lo que son los datos gratuitos, los datos totalmente gratuitos que necesitan, eso sí, conocimiento, necesitan crear una cuenta y paciencia para descargar estos datos y procesar. Estos son totalmente gratuitos. Bueno, alguno de ellos requiere cuenta, como de Copernicus. Yo tengo una, pero es una cuenta gratuita. Pasa que hay gente que siempre tiene problemas dando datos personales. Es ese tipo de cuentas. Pero bueno, puedes acceder a esta información, prácticamente todo lo de NASA, la mayoría de los datos europeos y los de NOAA, que son datos meteorológicos. Eso convendría echarles un vistazo rápido porque es posible que desaparezcan en un futuro cercano. Datos comerciales. Aquí he puesto una pequeña lista de los datos comerciales como más populares, de más uso, con los precios aproximados de la suscripción. Entonces, claro, lo que estábamos diciendo, los datos de Planet son espectaculares, pero los precios son prohibitivos, dependiendo de quién seas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde NASA Harvard, la Universidad de Maryland, sí tenemos una suscripción a Planet y podemos utilizarla. Pero es obvio que nos estamos manejando en unos márgenes de precios que son exigentes. Entonces, bueno, aquí sí que subrayar, por eso conviene a lo mejor generar sinergias con agencias como la mía. Parece que estoy haciendo el anuncio, pero no. Pero tiene sentido. Hay que generar estas sinergias viene bien porque tienen normalmente acceso a estos recursos, tienen estas capacidades de procesado, pero tienen la necesidad de generar productos útiles que luego justifiquen también la existencia de estos programas. Google Earth Engine, me iba a detener mucho, pero lo vamos a pasar muy rápido, que se nos va el tiempo. Google Earth Engine es sin duda alguna, para mí, un buen punto de entrada si a alguien le pica el gusanillo de empezar a trabajar con datos satelitales, porque el repositorio de datos es espectacular, los tienen ya listos para ser usados, no hay que descargar nada, simplemente abres la consola y te pones a codificar. Hoy en día, con las inteligencias artificiales y toda la documentación que hay en Internet, es relativamente sencillo escribir una pieza de código
que te ayude a entender algo que está en una región, a extraer un poquito de datos. Aquí he puesto unos ejemplos y he incluido el código en un anexo en esta misma presentación para el que luego lo quiera ver. Pero bueno, esto es una imagen. Estoy calculando el índice de vegetación NDVI del que venimos hablando, utilizando datos de media resolución como son Sentinel-2. Todo esto viene en un anexo para el que quiera curiosear. Es fácil, cualquier región del mundo, todo el mundo y todo el histórico de datos de Sentinel-2. También te permite extraer las series temporales. Esto es una curva de cómo ha ido evolucionando ese índice de vegetación en, creo que pues un par de años. Igual, está en el anexo del código. Y es fácil y es gratuito. Espera, lo tengo aquí. Este es otro ejemplo. Gratuito, vale. Que siempre recibo esta pregunta, pero Google Earth Engine es gratuito. Es gratuito con un montón de condiciones. Si lo vas a utilizar tú para sacar tus análisis en un ambiente académico, gubernamental o educativo, sí, puedes entrar y puedes hacer tus cosas, pero en el momento que tú quieras publicar datos, en el momento que tú quieras hacer una aplicación que haga uso de estos datos, en el momento que quieras hacer algo un poquito más allá, no. Ya se vuelve además un producto caro, exigente. Pero para avanzar en tu desarrollo, en tu investigación y trabajar con ello, es espectacular. La verdad que es espectacular. Es fácil, intuitivo y te evitas un montón de dolores de cabeza de tener que, primero, ir navegando por todos esos links que he puesto anteriormente, obtener los datos de las fechas que tú quieres, convertirlos en un formato que te convenga y luego hacer tú un procesado. La misma información de Google Training que he puesto anteriormente. Subrayarlo igual, muy utilizado en investigación, monitoreo ambiental y agricultura. Nosotros lo utilizamos constantemente, pero no podemos construir aplicaciones abiertas al público utilizando estos datos. Aquí me he permitido también hacer una tablita que queda reflejada en la presentación, un poco con las diferentes opciones que tenemos para acceder a datos procedentes de satélite, cuáles son de pago, cuáles son gratuitas y la facilidad de uso, porque hay muchas de ellas que bueno, que son fáciles, son gratis, son accesibles, son gratis, pero requieren de bastantes conocimientos de programación, requieren de saber lo que estás haciendo. Y otras, pues que menos. Planet Labs, sí, tiene también una interfaz de usuario súper amena, es bastante intuitivo, pero es de pago. Volvemos a lo mismo. ArcGIS, los productos de ArcGIS, de Esri, igual, muy intuitivo. Una versatilidad espectacular, pero es de pago y son licencias más o menos caras. QGIS es una gran opción para trabajar con datos procedentes de satélite y datos espaciales de cualquier origen. Y arriba de toda la lista, Google Earth Engine, sin duda alguna. El resumen visual de costos y facilidad. Pues sí, podemos hacer como tres categorías. Gratis pero técnico, Google Earth Engine, QGIS, totalmente gratuito. Con los plugins además de QGIS también puedes como leer datos de Google Earth Engine. Pago pero fácil de usar, lo mismo, Planet y ArcGIS, pero las licencias son bastante caras. Y ahí hay un equilibrio en el Copernicus Open Access, que es gratis, pero requiere también de ponerle tú ganas e intención. ¿Qué más tengo por aquí? Ya no me voy a detener mucho en la aplicación GLAM. Luego, Estefanía, si quieres, tú lo puedes comentar un poco. Son herramientas que hemos desarrollado desde NASA Harvest. Tenemos una aplicación, se llama Sistema GLAM, totalmente abierto y gratuito, donde permite navegar y revisar un montón de productos derivados de imágenes satelitales orientados a la agricultura y hacer diferentes tipos de análisis. Los datos que hay ahí, índices de vegetación, índices de agua, temperatura, precipitación, humedad de suelo y los calendarios de cultivo. Todo lo que es relevante para la agricultura. Creo que he puesto aquí una pequeña, bueno, como esto va en la presentación, luego cualquiera lo puede revisar. Pero bueno, es como una aplicación autocontenida, hay un manual de cómo utilizarla en su integridad, tiene una sección para visualizar los datos espaciales, verlos en un mapa y tiene también una sección para calcular tus series temporales, tan complejas como tú quieras, con los estadísticos que tú quieras encontrar, que pues, resulta bastante útil. Es rápida, es responsive y te hace todo ese procesado sin tener tú que lidiar con los datos. Y bueno, aquí una captura también de las máscaras de cultivo, de las diferentes máscaras de cultivo que tiene, que las tiene varias, y también como máscara genérica que te cubre al final toda la vegetación del planeta. Es una aplicación bastante interesante. Tenemos partners en Latinoamérica que hacen uso de ella para sus estimaciones. Y bueno, quizá en otro momento, si seguimos, Federico, si se vuelve a hacer una otra sesión, a mí me encantaría poder hacer una demo, práctica sobre la región, feliz, porque bueno, tiene cierto potencial. Otra herramienta mencionada muy rápido es el ACMEC Tool, que es básicamente lo que hace GLAM, pero ya todo masticado.
tiene menos opciones. Como a mí me gusta decir que es el GLAM para tontos como yo. Yo necesito que esté más masticadito, simplemente seleccionas una región y ya tienes todo lo relevante acerca de esa región reflejado en esta aplicación. Para nosotros siempre ha sido una puerta de entrada muy fácil para empezar a colaborar con una agencia o con un país. En los países, bueno, los expertos tienen los datos de campo, saben dónde están los cultivos, saben dónde está la información y nosotros tenemos la capacidad de procesar grandes volúmenes de información y generar productos que puedan ser útiles. Y ya aquí termino. He dejado una lista de más recursos. El programa ARSET es interesante porque tiene un montón de información, de cursos que son totalmente gratuitos, de remote sensing, he marcado por ejemplo el de SAR, que es súper interesante, uso de clasificación de cultivos agrícolas a través de de imágenes ópticas, es súper interesante y completamente gratuito. Y todavía funciona, lo cual es una novedad también en Estados Unidos. Y el libro de Google Earth Engine, aunque con las inteligencias artificiales tenemos también acceso a prácticamente lo que queramos, pero este recurso para empezar a jugar con Earth Engine es sin duda de lo mejor que hay en Internet. Y ya lo dejo. Perdón por extenderme tantísimo. Ya termino. Muchas gracias, Antonio. Súper informativo y claro. Excelente. Eh, Paso directamente a Estefanía para que pueda complementar y bueno, está abierto el canal para que hagan llegar preguntas como en la sesión anterior. Bueno, Estefanía, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, espero que avíseme si pueden ver mi pantalla. sí, Perfecto. sí, Bueno, yo un poco subiéndome a lo que venía hablando Antonio de la importancia y también las limitantes que existen en lo que es el uso de herramientas de teledetección. Voy a empezar les voy a comentar un poco de las sinergias que se hacen a nivel internacional y las sinergias también que se hacen a nivel nacional y más local, como para poder hacer más eficiente el uso de estas herramientas y tratar de reducir costos, sobre todo para lo que es research y para lo que son agencias gubernamentales. Bueno, una de las iniciativas de lo que es monitoreo agrícola internacionales más importantes del último tiempo se desarrolló en 2011 y fue, digamos, fue desarrollada y fue iniciada a partir de la crisis alimentaria del 2007-2008. Como todos saben, los precios de los alimentos y de muchos otros commodities estaban subiendo bastante, pero sobre todo había mucha incertidumbre y mucha volatilidad de precios. Entonces, a raíz de todo esto, los países del G20 se unieron como para desarrollar un par de iniciativas y tratar de reducir la excesiva volatilidad de precios, porque esto tiene un impacto en los países que son importadores de alimentos que dependen del mercado internacional como para consumir productos básicos y se necesitaba mayor coordinación internacional, sobre todo porque había países que quizás tenían estadísticas de producción, aquellos países que son exportadores, donde se necesita que un dato claro de cuántas existencias hay de de estos productos básicos. Quizás esa información no estaba disponible o quizás había una agencia que decía una cosa, otra agencia internacional que decía otra. Entonces, lo que se buscó fue consensuar un poco y tratar eh, de generar un espacio para compartir esta información y como para mejorar los datos, ¿no? Para generar transparencia y para que los mercados quizás no estuvieran con esa excesiva volatilidad de precios. Entonces, una de las primeras iniciativas que voy a mencionar es GeoLam. Como les comentaba, empezó en el 2011 y fue iniciada por el conjunto de países del G20 y algunos otros países invitados. GeoGlam congregó a toda la comunidad de agencias y organismos de remote sensing en el mundo, pero sobre todo de los países del G20, para que juntos se reunieran y pudieran consensuar datos, mejorar la eficiencia de la información. Y a su vez también se creó AMIS, que es el Sistema de Información de Mercados Agrícolas,
que juntos proveen mayor transparencia a los mercados. Para lo que es AMIS, lo que se buscó fue monitorear estos cambios de volatilidad de precios y Geoglam acompaña a AMIS con todo lo que es la parte más científica de imágenes satelitales y cómo cómo los analistas pueden llegar a interpretar esta información de imágenes satelitales para fines de análisis de mercado, creación de política, etcétera. Entonces, bueno, uno de los productos de esta interacción es el AMIS Market Monitor, que este producto logró que se pudieran, digamos, como unir estas dos comunidades, ¿no? De analistas económicos y de generadores de políticas y de distintos entes gubernamentales con lo que es la interpretación de datos satelitales y la comunicación con distintos organismos, ¿no? Entonces, en este reporte, que es totalmente gratuito y que se pueden sumar, se enfoca principalmente en los países del G20, como les comentaba, y la idea es que nada, todos los meses se juntan representantes de Geoglam, de distintos países, de todos estos países del G20, los especialistas en análisis de datos como para la estimación de producción agrícola, y consensúan y comentan qué es lo que está pasando en sus países. Entonces, esto es como, eh, es un buen espacio para el intercambio de datos y de problemas y, digamos, a todos los analistas que participan en Geolam se les provee con las herramientas que Antonio mencionaba antes, como para que haya también una interpretación y facilitar, digamos, el acceso a distintas bases de datos internacionales de imágenes satelitales para que se pueda llegar a un acuerdo y que sea lo más científico posible con, digamos, todo esto con continuidad durante todos los meses. Esto directamente se publica dentro de un reporte que está enfocado a policymakers, ¿no? Como para que se puedan tomar medidas más efectivas en cuanto a discusiones en políticas públicas que afectan los mercados de commodities. Una de las también de los reportes que se empezaron a hacer a raíz del Crop Monitor para AMIS es lo que es el Early Warning, que se dice que es, digamos, alerta temprana, que la idea fue tener un consenso sobre países que están en riesgo de seguridad alimentaria. Entonces, el enfoque es otro, no son los países del G20, sino más enfocado en países que dependen de las importaciones de productos básicos para su consumo. Y los interlocutores son agencias internacionales que están más enfocados en food aid y en alertas tempranas de países importadores. Bueno, y a raíz de estas dos propuestas que había, una de las iniciativas que tuvimos fue crear el Global Crop Monitor, que la idea es que había un montón de países que nos quedaban, que no eran ni dependientes de las importaciones para la seguridad alimentaria, ni eran del G20, sobre todo muchos países en América Latina, que no podían participar del AMIS Market Monitor porque no eran del G20 y tampoco eran importadores netos. Entonces, bueno, decidimos crear esta iniciativa del Global Crop Monitor como para incluir a todos estos países que quedan fuera de estas dos categorías. Y la idea también es un reporte que ahora el mapa, el síntesis map que les voy a mostrar, está incluido en el reporte de AMIS, ¿no? Se está empezando a incluir en las conversaciones del G20 como para tener un panorama más completo de la oferta y la demanda de los mercados y cuál es el estado de situación de los distintos cultivos. Acá, como pueden ver, por ejemplo, para arroz, hay una porción, estas gráficos de torta lo que muestran es la proporción en función de la producción global. Y la idea es que por cada color se pueda ver de manera rápida digamos, una foto de la situación mundial de estos cultivos para todos los meses, ¿no? Y en general también se puede agregar cuáles son los drivers, cuáles son las razones por las cuales, por ejemplo, hay algunos que están en amarillo, otros en rojo, eh, y la idea es que también se estén representados los países que quizás no generan, no son excesivamente importantes en lo que es el gráfico de tortas, digamos, de la producción mundial, pero que igualmente son muy importantes.
Acá les muestro el completo, digamos, el que tiene todos los países. Esto es el del último mes, el último reporte. Y acá paso el chivo, que sería interesante también que Perú participe del Global Crop Monitor. Sería algo súper interesante si podemos charlarlo, porque que sería muy importante que estén representados en este reporte que está tan importante y tan global y que le llega a mucha gente. Otra iniciativa que voy a comentar, que es bueno, de la que también Antonio es parte, y yo fui parte muchos años, es NASA Harvest, que es desde NASA, la idea fue crear toda una rama enfocada en agricultura y seguridad alimentaria. Esto comenzó en 2017 aproximadamente, y la idea fue crear un consorcio para conectar, ¿no? Porque por lo general, lo que son las comunidades de remote sensing, las comunidades de economistas, digamos, están más separadas. Entonces la idea es que, digamos, con un formato de consorcio se pueden conectar distintas comunidades como para hacer, digamos, más eficiente el tema de nuevo research, de tipo de avances tecnológicos, etcétera. Este consorcio está coordinado por la Universidad de Maryland, y acá les puedo mostrar algunos de los distintos partners de este consorcio. Como ven, hay sector público, sector privado, organismos internacionales, hay empresas privadas grandes, startups, hay como un poco de todo. Y este crisol es un poco lo que genera que sea tan eficiente y tan bueno, que se puedan hacer cosas muy rápidas, porque hay grupos, distintos grupos de trabajo, y se pueda tocar rápidamente con quien es el especialista en su momento de las cosas que están haciendo. Bueno, hablando de interacciones también con otros organismos, trabajamos hace un par de años con el ICA, también con FAO desde NASA Harvest, en tratar de entender un poco el uso de la teledetección en las estadísticas, en los informes agrícolas en América Latina. Queremos entender cuáles sean los institutos nacionales que publican periódicamente estimaciones de producción agrícola, cuáles sean las instituciones líderes que trabajan a escala nacional con teledetección, y cuáles son los principales desafíos para ayudar a crear sistemas de evaluación de cultivos que ayuden a tomar las decisiones, ¿no? Y que vayan de lo que son las políticas y la producción, que conecten todo esto. Entonces, bueno, tuvimos un workshop donde invitamos y convocamos a un montón de gente de distintos organismos gubernamentales para lo que es Latinoamérica, y pudimos generar después de ese workshop un informe que acá les puse el QR por si les interesa descargárselo. Es Creo que tratamos de hacer como un compendio de todo lo que estaba pasando, el estado de situación de todos los países, como para también entender en este mapa a qué países quizás había que ayudar más, a cuáles países estaban quizás más avanzados y pueden ayudar a otros países a su vez, dónde se pueden tomar también ejemplos, porque muchas veces con generando comunidad uno puede avanzar más rápido en problemas que otros tuvo, como para evitarlos o como para generar cosas más rápidas. Después también capacity building. Entonces la idea es generamos distintos trainings con varios países de la región, en este caso Argentina, Brasil, Chile y México, como para desarrollar metodologías comunes para tener en cuenta lo que es el cropland, digamos, los mapas de cultivo de la región. Después también trabajamos con el SICA, que es el Sistema de Integración Estefanía, Centroamericano. Sí. perdona. Hemos dejado de ver la presentación. No sé si la sigues compartiendo. Oh, sí. Gracias por avisar. No me había dado cuenta. Ay, gracias. Trabajamos también con el Sistema de Integración Centroamericana, y esto es, acá por ejemplo, con una de las herramientas que Antonio estaba comentando antes, con el ACMEC Tool, que es una de mis preferidas, porque yo que soy economista, me cuesta mucho más quizás discernir y entender las distintas variables de teledetección. Y lo que necesitaba el SICA en ese momento era entender un poco qué era lo que estaba pasando en el corredor seco. Entonces, junto con ellos, avanzamos en la creación de este tipo de herramientas más enfocado a las regiones que ellos necesitaban, porque para nosotros también es clave entender
qué regiones los distintos gobiernos necesitan ver con precisión y cómo se dividen, ¿no? Porque es importante saber dónde están los cultivos y dónde son las áreas que más afectadas que se necesitan entender más. Entonces, bueno, eso es un poco lo que también hicimos en su momento como para hacer más eficiente el uso de teledetección con herramientas que nosotros ya teníamos disponibles, pero que están como ajustadas a las necesidades de los distintos gobiernos. Este, por ejemplo, es un ejemplo que voy a dar eh, del LAM System, perdón, se me ha ido la palabra, eh, que lo mostró rápidamente Antonio antes, y cómo estas herramientas son poderosas y pueden ayudar a las distintas estimaciones agrícolas y después a la toma de decisiones en los gobiernos. Este es el caso de Argentina en el 2020, una región particular productora de trigo que es Córdoba, donde se podía ver que, digamos, el índice de agua en el suelo estaba bajando con respecto al promedio, y entonces de distintas agencias estuvieron tipo prestándole más atención a qué era lo que estaba pasando en ese lugar y luego se ajustaron las estimaciones agrícolas de distintas agencias dentro de Argentina, gubernamentales y también no gubernamentales, como es la Bolsa de Cereales, porque esto iba a tener un efecto directo en un periodo crítico del cultivo en lo que es la estimación final de producción. Entonces, nada, es un ejemplo de cómo los datos pueden ayudar luego a la toma de decisiones y afectan también a lo que son estimaciones en los mercados. Después, algunos otros ejemplos de usos en agricultura son, por ejemplo, presentaciones que hicimos en distintos congresos. Esto fue en el congreso el año pasado de HU, que es de geofísica de Estados Unidos. Después, otro uso interesante que le dimos fue un reporte y un análisis que hicimos con el ISPRI para entender un poco usando el ACMEC Tool y otras distintas fuentes de datos enfocados en teledetección, cuál era la relación con migración humana y cómo afectaba los distintos, la distinta situación del agro en regiones en particular de distintos países, si había o no relación con el tema de migración. Entonces, las aplicaciones que hay después exceden lo que es solamente agricultura y incluso también exceden mercados, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones que se le pueden dar y es clave encontrar sinergias como para poder extender el uso que se le da a estas herramientas. Acá, por ejemplo, vemos también otras sinergias con el ICA, con el rally femenino. Acá lo vemos a Antonio dando la presentación. También creamos sinergias esto fue un programa que hicimos con el Ministerio de Educación de Argentina, con fondos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo que intentamos hacer fue llevar conceptos y cursos de maestría que había acá en Estados Unidos, en la Universidad de Maryland, los tratamos de comprimir y poder brindar acceso digamos, a profesionales en Argentina, en este caso, con la idea de que haya más acceso de estos profesionales a capacitaciones y herramientas de teledetección sin que necesariamente tuvieran que venir a Estados Unidos a cursar, sino como que condensamos todo este curso, un curso de posgrado, para poder ponérselos a ellos en Argentina. Después, otro uso que le dimos a estas herramientas de teledetección fue un programa que iniciamos, bueno, también en Argentina, que hay un poco de sesgo, pero la idea de este programa también es extrapolarlo a otros organismos y a otras geografías. Durante la pandemia de COVID, ustedes saben que las herramientas de teledetección son súper útiles, pero se necesita mucha presencia también en campo, ¿no? Entonces, no es una cosa ni la otra, sino que existe un complemento entre las dos. Entonces, en este caso, durante el COVID, los analistas de la Bolsa de Cereales no podían acercarse a los campos a poder ver exactamente qué era lo que estaba pasando con los cultivos, como para hacer estimaciones de producción y demás. Entonces, lo que arreglamos con la Bolsa de Cereales es, podemos generar una herramienta para que estudiantes de escuelas secundarias, de escuelas agroindustriales y rurales,
puedan ellos ser como los ojos de los analistas, estos tipo citizen scientists, como le dicen, que ellos pudieran ser los ojos de los analistas, que pudieran usar una herramienta y podamos a su vez capacitarlos en temas de teledetección de manera remota, porque como que nadie podía viajar y demás, pero como estas escuelas rurales justamente están donde está la producción agropecuaria, fue clave para que los analistas pudieran conseguir datos terrestres como para validar todas estas observaciones que había con remote sensing, como les mostró Antonio. Hay veces que las observaciones, si tenés imágenes que hay nubes, es complicado, si la resolución no es buena, es complicado. Es clave que haya como una validación en tierra. Esta iniciativa comenzó durante el COVID. En el 2021 participaron casi 500 estudiantes. Solamente el piloto fue en una provincia, pero después se extendió a muchas otras provincias. Se creó una aplicación en conjunto como para que los chicos pudieran ir a los potreros, saquen fotos, puedan decir, bueno, acá hay trigo, maíz, arroz, etcétera. Y eso también a su vez los capacitamos como para hacer polígonos y poder entender bien dónde era que estaban estos cultivos. Entonces, la capacitación, eso ellos llevaron un certificado de capacitación con el logo de NASA y demás, y nosotros también obtuvimos un montón de datos de verdad terrestre que son muy necesarios para ajustar los algoritmos y para los científicos. Y la gente de la bolsa de cereales pudo, digamos, tener ojos en el campo, aunque ellos no pudieran ir. Entonces, bueno, acá muestro un poco, digamos, las distintas geografías dentro de Argentina que se amplió. Algunas fotos acá de los chicos y de las capacitaciones. Y bueno, esto también me lleva a hablar un poco de cómo es importante esto de llegar hasta el cultivo, ¿no? Y llegar hasta el lote para muchas necesidades que hay, no solamente para estimaciones de producción, para lo que es el análisis de los mercados, sino también para necesidades a nivel comercial de países de distintas regiones. En este caso, por ejemplo, hay un reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación que todavía no está implementado, pero está en proceso que exige que ciertos productos agrícolas y sus derivados, por ejemplo, café, aceite de palma, soja, cacao, carne y caucho, no provengan de tierras deforestadas después del 31 de diciembre del 2020. Entonces, esto es una de las tantas requerimientos que hay de trazabilidad para distintos productos agropecuarios. Entonces, cada vez se necesita más entender de dónde vino el producto, tener los ojos en el lote, pero ese lote tiene que estar georreferenciado. Entonces, una necesidad que hay de esta legislación es que se sepa exactamente de dónde provienen los productos, que se digitalicen los potreros y que, digamos, haya trazabilidad desde ese lado. Entonces, acá se combina un poco lo que es teledetección con comercio directamente. Entonces, distintos puntos se está tratando de apoyar la digitalización de estos lotes. Muchas veces es difícil, es algo que hay varias iniciativas, por ejemplo, de varios ONG como para automatizar la detección directa de los distintos polígonos de donde se produce, pero bueno, es un camino que se está avanzando rápidamente, pero bueno, es un requerimiento ahora que es muy importante que se pueda llegar. Y una de las ideas que teníamos con el programa de escuelas rurales es que así como nosotros entrenamos y le pudimos ayudar a chicos de escuelas del último año secundarias como para hacer los polígonos de distintos cultivos, es un uso que se le puede llegar a dar a este programa como para hacer más eficiente la digitalización de estos polígonos de manera a bajo costo y sin, digamos, bajo costo, sobre todo porque no necesitan grandes aparatos, ¿no? Con un celular que sea smartphone y con un poco de conexión a internet de vez en cuando es algo que se puede llegar a hacer. Por ejemplo, acá uno de las plataformas que existen es el Global Forest Watch, que la Universidad de Maryland estuvo implicada en la creación de esta plataforma, que tiene a nivel histórico
cómo fue la pérdida digamos, de cobertura forestal en los distintos países, y muchas veces para lo que es la trazabilidad se chequea si hubo deforestación o no con herramientas de este estilo, ¿no? Con esta plataforma. Entonces, digamos, se chequean los mapas de, bueno, de dónde se está produciendo ahora, porque vos tenés el plot, digamos, tenés el polígono de donde se produjo determinado cultivo, eh, y lo podés consensuar con Global Forest Watch, digamos, si hubo deforestación o no. Bueno, voy a ir más rapidito, así quedan tiempo para las preguntas. Acá, por ejemplo, digamos, cómo afecta para lo que es Perú la exportación a Europa de cocoa, de cacao, perdón, y de café. Sigo pasando rapidito. Algunas otras aplicaciones más en particular de los distintos usos de la teledetección con sinergias con empresas privadas trabajamos con una empresa que se llama CIMA, que tiene participación en distintos países de Latinoamérica, y lo que hicimos fue crear una estimación, una herramienta para la estimación de producción, de rinde más específicamente, durante la campaña. Entonces, como para saber, con distintas herramientas que teníamos y con el uso de muchos datos terrestres que tenía CIMA, pudimos llegar a formar esta aplicabilidad. Después, otra empresa con la que trabajamos, que después ustedes creo que van a tener otra charla, es con Ucropit. Desde NASA Harvest lo que necesitamos era entender un poco si podíamos tener una percepción desde las imágenes satelitales del uso de los fertilizantes, ¿no? Entonces, con Ucropy lo que hicimos fue, digamos, en lugares muy específicos, poder evaluar si, digamos, con ellos hacían cortes y muestras de los cultivos como para ver si cómo afectaba y cómo se veía el uso de distintos fertilizantes durante el periodo que está el cultivo en plantado, y este uso de los fertilizantes. Bueno, acá cerrando un poco, cómo estas capacidades con herramientas fortalecen las capacidades. Como charlamos, el monitoreo agrícola lo hace que sea un poco más eficiente. Hay una detección más temprana de estrés, de plagas y de potenciales enfermedades. Puede ayudar con la vigilancia fitosanitaria, sobre todo cuando hay zonas de riesgo, zonas que puede llegar a haber problemas por ejemplo, de exceso de agua, de sequía, etcétera. Hay una respuesta más rápida ante emergencias porque se genera un mapeo más ágil, y se pueden tomar mejores decisiones. Y creo que también es clave por lo que es los costos que esto genera y por la complejidad de algunos análisis de teledetección. Es muy importante la articulación regional e internacional con distintos organismos como para hacer más eficiente el uso de estas herramientas. Bueno, muchas gracias. Espero haber dejado espacio para después tener preguntas. Gracias, Estefanía, Antonio. Impecable. Nos sumergimos a los satélites desde lo más general y básico, que creo que a todos nos sirve mucho eh, recordar o aprender en el caso en que no lo conociéramos. Y después ya aplicaciones específicas dentro de las cuales ustedes estuvieron involucrados, ¿no? Y conocen de primera mano. Em, Ahí tenemos una pregunta que yo trato de desglosar ahora. em, para pasarles y que puedan comentar. Yo tengo un par de puntos anotados también que quisiera compartir. Y bueno, y animamos nuevamente a que puedan compartir preguntas por el chat. ¿Eh? Tenemos más de 170 personas conectadas en este momento. Bueno, acá Carlos hizo una pregunta que arranca como muy genérica y que él aclara que puede ser contestada incluso luego de esta sesión y después sí incorpora algo que tiene que ver directamente con lo que hablábamos. Primero, yo diría que una curiosidad posiblemente respecto a cómo fue la historia de detección de agua en Marte. Y pasando a una pregunta también por Carlos, que eso lo dejamos ahí por si quieren hacer algún comentario, pero voy a la siguiente que sí está muy vinculada con lo que se comentaba acá, es si se requiere alguna credencial
para usar satélites para la agricultura y foresta específicas en las zonas de Perú y cuáles serían esas credenciales o llaves de acceso o permisos o lo que sea que se requiere para acceder. ¿Qué equipamiento específico para procesar la información recogida? Creo que esto es muy interesante y va al detalle de lo que contaba inicialmente Antonio. Y finalmente, ¿qué satélites se pueden usar en la selva peruana para detectar deforestación? ¿Cuáles serían las mejores herramientas para usar? ¿Mm? Entonces, y finaliza consultando a Estefanía si podrías profundizar un poquitito más en qué consiste el proyecto de seguridad alimentaria de NASA Harvest. Empiezo, si Todo de quieres, yo ustedes. sí, con la teledetección de agua en Marte. La verdad que no sé cómo está yendo, pero sin duda tienen que estar utilizando el infrarrojo cercano para la detección. Lo que pasa es que le tiene que estar, en mi opinión, dando mucho ruido también el suelo desnudo. Pero por ahí tiene que ir la cosa. Desde luego el visible no les tiene que aportar nada de información. Nada, es una broma, la verdad que no. Nosotros no sabemos mucho de eso. Estamos muy centrados en los satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Que Marte también tiene los suyos, eso seguro. Marte también tiene los suyos que andan tomando imágenes todos los días. En la cuestión de las credenciales, todo esto es de acceso público. Es acceso público y universal. El compendio de recursos que he puesto ahí en la presentación, que entiendo se va a compartir, ¿no? Entiendo que los participantes van a tener acceso en algún momento dado o vamos a compartirlo de otra manera. Pero bueno, todo es de acceso público. Sí que alguno requerirá generar una cuenta, crear una cuenta, dar tus datos personales, nombre, apellido, una dirección, pero los datos son de libre acceso. Mm, No voy a mentir tampoco, muchos de ellos son antipáticos. Programar una descarga de un histórico es una tarea tediosa, pero también se puede hacer. También vivimos en la edad de la inteligencia artificial y se pueden automatizar según qué descargas de datos de estas agencias. Pero lo que es gratuito. No hace falta una credencial especial ni nada en particular para acceder a ellos. Que son comerciales ya esa es otra cosa. Pero los datos gratuitos son gratuitos. Me encuentro particularmente ásperos de acceder los que provienen del Consejo Europeo. Los datos de Sentinel sí que me resultan a mí pesados de descargar. Todos estamos buscando, ahí en el NASA Harvest, todos tenemos algún amigo conocido que ya ha descargado mucha información y se acaba siendo el mejor amigo de todo el departamento porque así te ahorras tú tener que descargar información. Y para el monitoreo de zonas de selva depende de la nubosidad, depende de muchos factores, ¿no? ¿Qué utilizar ahí? Depende de los factores. Si queremos estudiar, investigar un gran volumen de vegetación, si es una superficie enorme, podríamos apoyarnos un poco en la baja resolución por intentar evitar eh, zonas nubosas, pero si queremos ir a un poquito más detalle, la media resolución, la alta resolución, bueno, con Sentinel, Landsat sí que probablemente acabes encontrando zonas de nubes. Mm, no sé exactamente el número de días al año que esa región de nubes puede tener, pero bueno, si hemos aprendido alguna, una regla de oro, que cualquier zona con mucha vegetación, sin duda tiene también una presencia consistente de nubes a lo largo del año. Entonces, bueno, nosotros impulsamos también mucho el uso de radar, sin duda, ahí ya te da absolutamente lo mismo. Pero procesado de radar, de nuevo, es complicado. Tienes que tener un plan claro de acción, de intentar simular un índice de vegetación o cualquier otro tipo de información a partir de la información de radar, que no es tan intuitivo. Gracias, Antonio. Antes de pasarle a Estefanía, ¿algún comentario mínimo sobre equipamiento específico para procesar la información que se Sí. levanta? Bueno, depende del volumen de datos, ¿no? Pero bueno, sí, siempre hace falta computadores potentes para esto. Hoy ya también vivimos en un mundo donde hay muchas opciones de cloud. Tenía que haberlo incluido. Tenía una gráfica para, sí, un poco también te ilustraba como la inversión en equipo que tienes que hacer dependiendo de lo que tú quieras hacer. Si te quieres apoyar en el cloud, tú no necesitas tener un equipo en particular como capacidad de computación para hacer un procesado de imágenes,
extraer una variable de unos datos satelitales, pero las opciones de cloud son caras. Tienes que pagar por uso y eso puede escalar a precios pues poco sostenibles. Y por poner un ejemplo, nosotros desde NASA Harvest hacemos muchos procesados bastante pesados y hemos optado por tener como nuestro propio equipo. Al final, un servidor que te ofrezca ciertas garantías, que puedas tener acceso al 24 horas al día, con un precio cerrado, porque básicamente ya lo has comprado y no tienes que hacer más mayor inversión y lo puedas utilizar. Pero bueno, para empezar a jugar con estos datos, la opción más sensata ahora mismo es el Google Earth Engine. No necesitas ningún tipo de inversión. Cualquier laptop, cualquier computadora puede acceder ahí y no depende el procesado que tú hagas de la capacidad de tu equipo para nada. Y si ya descubres que realmente tiene una utilidad práctica en lo que tú quieres desarrollar, sí, invertir en un equipo potente, en un servidor potente, es siempre es una opción inteligente. Pero claro, ya son opciones más caras. Google Earth Engine es el camino de entrar para empezar a jugar con los datos espaciales, sin duda. Gracias, Antonio. Te paso, Estefanía, entonces a la otra parte de la pregunta. ¿Mm? Dale, gracias. Sí, para lo que es la parte más enfocada a seguridad alimentaria del consorcio de NASA Harvest, la idea siempre fue poder facilitar el acceso a distintos gobiernos y distintas regiones del mundo a lo que es las herramientas de teledetección. Y como comentábamos antes, enfocándonos en el tema de sinergias, ¿no? O sea, a conciencia de que hay costos que son bastante altos y hay distintas herramientas que nosotros las podemos llegar a conseguir de manera pública y gratis, cómo conectar, ¿no? Cómo unir la necesidad de información con, bueno, dónde están los datos. Por ejemplo, con esto de lo que es la pérdida de bosques. Mucha gente no sabe dónde está. Bueno, te vas a Global Forest Watch y lo puedes ver de manera gratuita. Y ya hay muchas de las imágenes ya están procesadas. Lo mismo con el GLAM System, que digamos el trabajo previo que se hizo fue todo el procesado de estas imágenes como para generar indicadores que sean más fáciles de usar. Después, lo que es necesario de la sinergia es la colaboración con los usuarios finales, ¿no? Porque uno quizás puede generar una herramienta, pero no es exactamente lo que necesita el usuario final. Entonces, ahí para mí está el punto clave, que es, digamos, la cooperación con distintos organismos, como para entender bien las necesidades y poder adaptar estas herramientas públicas a las necesidades y para que sean mucho más útiles, ¿no? Gracias, Estefanía. Tenemos varias preguntas más. Tratamos de ver si las podemos responder todas. Les pido si pueden ser breves, así no nos extendemos demasiado y ya pasamos al próximo bloque. Em, Chimi pregunta, quizás esta es para Antonio, ¿con qué imágenes y satélites se han trabajado se incluyeron en la presentación de Antonio? ¿Mm? Y si podemos compartir las presentaciones con Senasa. Desde ya, claro que esto queda grabado y entonces se pueden ver las presentaciones, pero Antonio, te paso para que respondas. Sí, mayormente Sentinel-2, Landsat 8. Muchas de las imágenes que he incorporado en la presentación las he extraído además utilizando Google Earth Engine, porque he buscado como regiones muy concretas. Hay también imágenes de MODIS para ejemplificar la baja resolución, que cuanto más tiempo pasa, como más horrible se ve al ojo humano. Planet, también hay imágenes de Planet de súper alta resolución, que es una pasada. Y me parece que también hemos incorporado para la ilustración de Belice QuickBird, una imagen comercial también de QuickBird, a 1 metro de resolución. Pero por encima de todas las cosas, Landsat 8 y Sentinel-2, para los cuales dentro de la presentación va incluido en un anexo el código que yo he ejecutado en Google Earth Engine para extraer esa información. Entonces extraen las escenas que están acotadas además por un perímetro y también la serie temporal. Hay una serie temporal también. Ese código va incorporado también en la presentación para que cualquiera pueda utilizarlo. Gracias, Antonio. Excelente, paso a la próxima. Félix, creo que cualquiera de los dos les pueden contestar muy bien. ¿Cómo la Unión Europea puede determinar si hubo vegetación antes del 2020 o hubo deforestación desde el 2020 en adelante?
Bueno, como les comentaba, con muchas de estas herramientas satelitales se puede llegar a lograr de manera bastante ajustada, pero creo que ahora Matías de Ucropit quizás les puede mostrar un poco más el desarrollo de cómo es la aplicación, cómo es la aplicación en práctica de lo que es UDR y otras normas de certificación y de trazabilidad, cómo es en la práctica, ¿no? Bueno, hubo deforestación, no hubo deforestación y demás. Así que ya creo que en breve Matías les va a contar. Excelente. Y tenemos dos más, vamos a tratar de contestarlas, así no queda ninguna pendiente. Eh, co- Berta dice, considerando las condiciones geográficas del Perú, ¿es posible su aplicación? Quizás algún comentario general de parte de ustedes. Creo que Antonio algunas cosas ya mencionó y vos también, Estefanía, respecto a limitaciones o potencialidades de aplicar imágenes satelitales dadas las particularidades de Perú. Una esa y leo la otra, así ya quedamos con todas las preguntas de arriba de la mesa y les pasamos a ustedes. Eh, Ernesto dice si Google Earth gratuito también podemos obtener datos, parámetros que, como el índice verde de vegetación, humedad del suelo, nivel de calentamiento de cultivos, temperaturas de una determinada zona de trabajo. Es decir, eh, releo. Si a través de Google Earth, en su versión Engine, se pueden obtener parámetros como los que mencionaba ahí Ernesto, NDVI, humedad del suelo, etcétera. Sí, respondiendo a esta última, sí. En mi presentación, como que yo me he centrado en imágenes procedentes de satélite, pero además Google Earth Engine cuenta con un catálogo de modelos y ya derivados de imágenes de satelital. Entonces hay modelos de temperatura, de precipitación, de evapotranspiración, índice de agua. Hay un catálogo impresionante. En el anexo que he incluido el libro de Google Earth Engine viene también esta información, como la referencia al catálogo, porque sí, el catálogo es muy amplio e incluye cualquiera de estos indicadores que es útil en la agricultura. Y volviendo a la primera, sí, como llevándomelo a lo mío, al tipo de trabajo que hacemos desde NASA Harvest, GeoGlam Crop Monitor, sí. Claro que hay espacio para trabajar. Nosotros necesitaríamos, para empezar a desarrollar como, o tener una aplicación GLAM funcional, una aplicación ACME funcional en Perú, es un contacto local. A nosotros la única pieza que nos falta por cubrir es dónde están los cultivos, porque al final eso lo saben los especialistas en el terreno. Nosotros podemos hacer estimaciones de mapas de cultivo, pero al final eso necesita de la intervención de los expertos en terreno que te digan qué está de qué. Y a partir de ahí se pueden desarrollar productos pues bueno, siempre haciendo frente a posibles limitaciones que podamos encontrar como capa de nubosidad. Pero bueno, ya hay luego herramientas ahí de extrapolación de datos, el uso de radar, siempre hay cosas que se pueden utilizar para complementar los posibles huecos en las imágenes de procedencia óptica. Pero sí, se puede trabajar con normalidad teniendo un buen contacto en la región. Vaya. Gracias, Antonio. Perfecto. Estefanía, ¿querés agregar algo como para cerrar? Sí, gracias. Quizás que, nada, creo que sería un aporte muy valioso si Perú puede participar digamos, de estos análisis y estos reportes que son internacionales, porque una vez que ingresan, después es mucho más fácil poder generar herramientas que están más adaptadas a las necesidades que tengan ustedes y genera mayor visibilidad, ¿no? Y digamos, también como para a nivel más macro y a nivel más internacional que se pueda hacer más eficiente este uso. Creo que sería espectacular si Perú puede llegar a sumarse porque de vuelta, es mucho más fácil después trabajar en cosas mucho más específicas una vez que se tiene la base de las regiones de interés, de cuáles son los cultivos específicos en cada lugar que tienen necesidades ustedes de entender bien qué es lo que está pasando. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, Estefanía, Antonio, súper claro. Creo que suma muchísimo todo lo que nos contaron y deja un montón de cuestiones interesantes y útiles para la aplicación
de sensoramiento remoto, la actividad que día a día realizan quienes están aquí participando, ¿eh? Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Eh, para no demorar mucho más, antes de pasar al tercer bloque, ya tenemos a todos los panelistas del tercer bloque conectados, ahora les doy la bienvenida. Quisiera pasarle a Fernando Mogollón para que haga una aclaración respecto a una pregunta que hubo sobre si ICA podría capacitar en el uso de drones en las zonas de producción de Perú. Gracias, Fernando. Federico, y gracias a la colega Berta Llanos por haber expresado esa solicitud. Creo que es parte de a donde esperamos llegar con esta primera actividad en el marco de acercar el potencial de uso de las tecnologías digitales con los colegas de SENASA. Esperamos que en este transitar pues podamos concretar este tipo de acciones, no solamente con el tema de drones, sino también con las otras tecnologías digitales que están disponibles y que podrían tener un gran impacto en el uso, en las acciones de los colegas de SENASA. Así que la respuesta primaria es sí. Evidentemente hay que hacer todo un proceso ahí de formulación adecuada con los responsables de SENASA, pero apuntamos justamente a ese tipo de actividades, ¿no? De poder generar espacios donde podamos ya concretar acciones mucho más completas, probablemente con acciones en campo, que vayan formando masa crítica en estas utilizaciones y que nos vayan llevando probablemente a la implementación de pilotos, y esperamos que en algún momento acompañar al SENASA ya a la incorporación general de estas herramientas. Bueno, eso, Federico, gracias. Gracias a vos, Fernando.